Bienvenido, bienvenidas a una píldora cortita de semillas de sabiduría. Mi nombre es Sergio Jaramillo y he sacado pues este vídeo un poco improvisado a raíz de lo que van haciendo en mí estos últimos días, estas últimas semanas, y también para completar un poquito el post que os pongo en pantalla de que acabo de hacer hace nada en Instagram, lo que Jesús me enseñó como emprendedor. Y se me queda escaso, ¿no? El ponerlo en 5 o 6 slides, y me parece un contenido muy interesante para explicarlo un poquito más en este formato de YouTube. Y es que fijaros que esto es lo que leo últimamente y también me apetecía aclarar un poco, ¿no? Por qué me gustan estos temas y posicionarme, ¿no? Porque muchas veces uno siempre tiene ese miedo al juicio, a que te vean como una cosa, como otra, que los que no son cristianos que se piensen que eres un cristiano dogmático y fanático, y los que son cristianos que se piense que tú estás haciendo otras cosas o apología, ¿no? Y estás en contra de la iglesia. Porque en realidad es verdad que me molesta un poco, bueno, miento, me jode bastante que al final siempre que he tratado de estos temas de la religión, de la verdadera historia de Jesús y demás, enseguida aparecen cristianos molestos o dolidos, cuando en realidad me parece algo contradictorio, ¿no? Porque uno de los primeros preceptos del Padre Nuestro es: perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Lo primero, que te ofendas por un conocimiento que transmito yo, que no creo que dé lugar a ofensa, pero aún así, que tu respuesta sea el odio, el insulto o la crítica, cuando precisamente eso no es lo que enseñaba Jesús, ¿no? Entonces me parece anecdótico, contradictorio y un poco tirano, ¿no? Al final, como yo soy cristiano y voy a misa todos los domingos, pues ya me permito el lujo de criticar a otros o señalarlos, ¿no? Y sin embargo, creo que seguramente haya leído más veces la Biblia que muchas de esas personas que van a misa todos los domingos. Y ya no solo es leerla o no leerla, porque esto es un acto intelectual, sino realmente es predicar con el ejemplo. Porque realmente admiro todos los profetas, admiro todos los grandes sabios y sabias de la historia, y lo que intento realmente y lo que debería intentar la mayoría de las personas es ser bueno, es ser honesto, es ser justo. Y hay que aprender de absolutamente todos, de Buda, de Krishna, de María Magdalena, de María, la Madre de Jesús, y de cualquier persona ilustre, ¿no? Entonces, al final esa es la base del odio y de la guerra, el justificar y hacer guerra santa y, y matar a otros en nombre de lo que dice Jesús o lo que dice Mohammed, ¿no? Entonces, bueno, yo realmente no soy religioso, respeto todas las creencias, pero no me identifico realmente con ninguna religión. Llevo de los 20 años estudiando Cábala, pero no soy judío. Llevo muchos años estudiando la historia de Jesús y no soy cristiano. Simplemente soy una persona curiosa que busca la verdad e intento trasladarlo al mundo del emprendimiento y del desarrollo personal, porque de eso se trata. Entonces, estas son mis últimas lecturas. La Biblia siempre la tengo a mano, me gusta. Hace poco he leído este libro que me encanta, me apasiona, es la verdad, la historia oculta de Cristo y su iniciación. Me parece de diez, y ahora no he empezado todavía. Estoy con las enseñanzas de los esenios y el Evangelio de Judas, porque esto es otro temazo. Si os interesa, decídmelo por favor en comentarios, porque haré un vídeo solo de esto, porque igual Judas no es el traidor que nos pensamos. Así que sin más dilaciones, os voy a poner en pantalla la frase de la slide del carrusel de Instagram que he puesto, y mi interpretación, o lo que yo creo, que no tiene nada que ver con que sea yo un profeta ni alguien relevante, sino la interpretación que yo comparto en relación a lo que he leído en esto y lo que hay a lo largo de mi vida. La primera de ellas, que es una que me encanta y seguramente también sea favorita de alguno de vosotros: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y al final, ¿qué me dice esto en relación al emprendimiento? Que muchas veces nos dejamos cegar por el objeto brillante, ¿no? Hay algunos que hablan mucho del Lambo, del Ferrari, de la casa al lado del mar o del millón de euros, pero sin embargo lo que me he dado cuenta y lo que es más importante en el camino del emprendimiento es eso, es el propio sendero. Son las personas que te encuentras, los desafíos, cómo te forjas tú a nivel personal y lo que te llevan, ¿no? Ese compañero, esas compañeras de camino. Y eso es lo que yo más agradezco del emprendimiento, el haberme descubierto a mí, retándome, sobreponiéndome a las dificultades, y todas las personas que me han ayudado en el camino, incluso también
los rivales o aquellas personas que me han lanzado piedras, porque de eso se trata, ¿no? Al final todos estamos en el mismo juego, hasta los enemigos. Siguiente frase. Esta es que no puedo decir que una es mejor que otra porque os estaría mintiendo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esto es de primero de emprendimiento, de primero de actitud vital. Y es que el ser humano, todos, yo incluido, tendemos a buscar el atajo, el camino corto, lo fácil. Y en todos los ámbitos de la vida, a nivel de nutrición, a nivel de entrenamiento, a nivel de obtener dinero, a nivel de cualquier desafío, uno siempre intenta, bueno, a ver cuál es la manera más corta de consolidar mi emprendimiento. Y sin embargo, el camino fácil siempre tiene más dificultades que el que aparentemente parece más angosto. Entonces yo me di cuenta que gran parte de los emprendedores que empiezan en nuestra academia, como buscan el camino fácil, el truco y como, fíjate que somos una academia de magos, pero realmente no sacamos conejos de la chistera ni tampoco hacemos milagros como los hacía Jesús. Entonces, claro, quieren consolidar un negocio en 5 o 6 meses que a nosotros nos ha llevado 5 años y somos 2 personas, ¿no? Y llevamos mucho tiempo labrando todo esto. Entonces realmente es que no hay atajos. Y bendito sea que no haya atajos, porque en realidad cuando hay un camino fácil, imaginaos que ahora mismo empezáis un canal de YouTube y de repente os llegan 1 millón de suscriptores. Ha llegado tan fácil que tú no estás preparado como emprendedor para sostener todo eso. Y ha habido personas que se han hecho virales, que han tenido de repente la agenda llena y han entrado en colapso. Han ganado no sé cuántos suscriptores, no sé cuántos alumnos y no han sabido sostenerlo. Entonces, gracias también a que haya dificultades, que vayan forjando esa personalidad de ese mentor, de ese psicólogo, de ese nutricionista o de lo que sea, para que cuando llegue las multitudes, pues seamos capaces de saber gestionarlas. Siguiente, la piedra que rechazaron los constructores ahora se ha convertido en la piedra angular. Esto es clave, clavísimo. Y esto ya no tiene tanto que ver con el emprendimiento, es de todo. Al final siempre hay una parte de nosotros que nos duele, que miramos para otro lado, que tratamos de ocultar y que esa piedra que hemos rechazado como constructores en nuestro emprendimiento, en nuestra vida, como hombres, como mujeres, realmente terminará siendo la piedra angular de nuestro proyecto, terminará siendo la punta de lanza. Lo que pasa es que, llevado a la frase anterior, pocos son los valientes que se atreven a tomar ese camino de autoconocimiento y de ver que realmente en sus miedos, en sus defectos, en las cosas que más les duelen y más le avergüenzan, está su verdadera piedra angular. Así que esto es clave y os animo a que si todavía no habéis encontrado vuestra piedra angular, pues busquéis ahora. Siguiente, darle al César lo que es del César. Esta es muy curiosa y hay veces que no se entiende. Y vamos a dar un poco de contexto histórico, ¿no? Porque hay veces que si soltamos esa frase sola, a lo mejor se queda tambaleando, ¿no? Pero en la época que vive Jesús, realmente el pueblo judío estaba sometido por Roma porque había sido conquistada por el emperador Tito. Entonces, ¿qué pasa? Que él estaba, nunca mejor dicho, en una encrucijada, porque los judíos llevan muchos años con las profecías de que iba a llegar, perdón, un Mesías liberador. Entonces realmente habían depositado muchos de ellos en Jesús, que iba a ser la figura que los liberase de las ataduras de Roma. Pero claro, entonces esperaban que él dijese en ese momento que si debían pagar impuestos o no, pues que dijese no, no hay que pagar impuestos a Roma, sino que vamos a ir contra ellos. Pero ¿qué pasa? Que por otro lado estaban escuchando a los romanos porque estaban esperando que efectivamente apareciese ese Mesías que dijese eso para cargárselo. Entonces aquí hay una demostración magistral de lo que en la India, que parece ser que Jesús estuvo en la India porque aparece en el Nuevo Testamento ya casi con 30 años, pero no sabemos qué hay de su juventud. Entonces parece ser que en su juventud estuvo instruyéndose, estuvo iniciándose con los indios y ahí hay un concepto clave que se llama neti neti, que es ni una cosa ni la otra. Entonces ni le da la razón a los judíos ni le da la razón a los romanos y ahí hace un acto magistral de negociación. Entonces al final dice, dale a César lo que es del César. ¿Qué quiere decir esto en el emprendimiento? Que al final yo escucho, ¿no?, a muchos emprendedores que se quejan de los impuestos, de los autónomos o incluso de las redes sociales, del algoritmo, pero las reglas del juego son las que son.
y el César es el César y los judíos son los judíos. Entonces, si yo estoy jugando a este juego y ahora en el siglo XXI están las tendencias, están las redes sociales, pues hay que darle a cada uno lo que quiere y por eso también estoy grabando este vídeo, porque requiere que yo alce la voz y me ponga delante de una pantalla para que realmente yo pueda cumplir mi misión vital. Y exactamente lo mismo pasa con los autónomos. Oye, la cuota es la que es y si eres español, pues eres español y si no te interesa, pues si puedes cambiar del juego, cámbialo. Porque yo en este caso pues estoy viviendo en Portugal porque me encanta el surf y prefiero pagar menos impuestos aquí y estar al lado del mar. Pero si no tuviese esa posibilidad y yo que sé, tuviese hijos o tuviese responsabilidades y no pudiese, pues no me quedaría más remedio que pagarle al César lo que es del César y, a pesar de esas circunstancias que yo puedo considerar adversas o injustas, pues hacer mi trabajo, que es lo único que puedo hacer. Entonces, una enseñanza maestra de Jesús que parece que viene de la India brahmánica. Esta es clave y esta es la que os decía al principio, ¿no? Al final hay gente que enseguida ve la figura de Jesús y ya, pero tú qué estás diciendo si no eres cristiano. Pero qué frase tan potente, ¿no? Del sermón de las bienaventuranzas. ¿Y por qué miras la paja en el ojo ajeno y no eres capaz de ver la viga en el tuyo? No critiques si no quieres ser criticado. Entonces, al final es importante que lo que vemos en el defecto en el otro podamos verlo en uno mismo. Esa es la parte de humildad, esa es la parte de autocrítica. Y eso me parece crucial en las enseñanzas de Jesús, ya no solo para el emprendimiento, sino para el día a día. Entonces, en realidad, cuando alguien con la figura de Jesús o con su crucifijo en el cuello señala a otro, en realidad no está siendo ya no solo un buen cristiano, sino no está siendo un buen ser humano, porque en realidad, Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos también a los que nos ofenden. Entonces ya no solo perdonar a los que creemos que nos ofenden, sino tú no ofendas, porque no hagas al prójimo lo que no te gustaría que te hiciesen a ti. Entonces me parece una enseñanza de 10, una enseñanza mayúscula y creo que es una máxima que yo he adoptado y que intento, no sé si lo cumplo, predicar con el ejemplo todos los días de mi vida. Poco más, esas son todas, os podría decir cientos. Si os gusta este tipo de contenido y queréis que analice o que os dé mi humilde interpretación sobre alguna de las frases, para, en este caso, para emprendedores, que es a lo que nos dedicamos en la Academia de Magos, pues estaré encantado de hacerlo y por favor darme feedback de todas estas cosas que me encanta leer y que me encantaría hablar con alguien, pero al final no tengo con quién hablarlo. Así que nada, un placer. Un abrazo.